Ujú. Ok, listo. Bueno, de los problemas que quería que abarcáramos en capítulo uno, primero era vectores, como para recordar vectores, cómo lo vamos a trabajar, tanto el producto punto como el producto cruz. Entonces, el primer problema que quería que abarcáramos era este. Casi todos los problemas de suma de vectores se hacen igual. Lo que pasa es que a veces el problema hay que como analizar bien qué es lo que me están preguntando. Entonces, acá tenemos una marinera que está en un velero y se topa con vientos cambiantes. Entonces, lo que hace es ir haciendo diferentes distancias, recorridos. Cada uno de estos recorridos, a este le voy a poner a este le voy a poner B y a este le voy a poner C. Esos recorridos son vectores porque tienen direcciones diferentes. Entonces ahí me dan como más o menos los recorridos. Vean que el primero son 2 kilómetros, luego 3,50 kilómetros y luego un recorrido desconocido. Esos tres vectores, cuando él los recorre, llega a ese punto que es como una estrellita en morado que dice llegada. Entonces, la idea es poder encontrar ese tercer tramo desconocido, conociendo que la llegada está a 5,80 kilómetros del punto de inicio. Entonces, ahí tal vez, no sé, para poder empezarlo, hay que entonces determinar C. C es el desconocido. Em, si nosotros normalmente sumamos los vectores A más B más C, recuerda qué es lo que me da sumar los vectores de todos los desplazamientos, bueno, de todos los recorridos de un barco, de un objeto, que es sumar todos los vectores, que es el resultado, ¿se acuerda? No, No, profe, no estoy. ¿Cómo es? ¿Qué era el resultado de tomar todos los vectores? ajá, el desplazamiento, El desplazamiento, correcto, es el desplazamiento. correcto. Si yo sumo todos los vectores, esa es la clave de este problema y tal vez de muchos problemas que se vayan a encontrar. Si yo sumo todos los recorridos que ha tenido el objeto, pero lo sumo vectorialmente, me va a dar el desplazamiento. Claro, si yo sumo 2 más 3,50 más el tercer tramo, eso es distancia. Yo lo que ocupo es el desplazamiento. Pero en la imagen, ¿hay alguna forma de saber cuál es el desplazamiento que tiene el barco después de hacer todos los tres recorridos? Sería como calcular el, el lado del cateto que está ahí al frente del ángulo de 45, profe, no. No necesariamente, porque ese sería solo, esto solo sería el desplazamiento para este recorrido, que ya está, es 3,50. Pero recuerde que desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final. Este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Cuánto recorrido hay ahí? Ya de los 580. Exacto. Entonces, realmente el barco, si está aquí y termina aquí, ¿cuánto se ha desplazado? 5,80 al este. Entonces, eso lo que quiere decir es que A más B más C es igual al desplazamiento. Y el desplazamiento es un vector conocido, que es 5,80 metros, pero perdón, kilómetros en I. No hay en J porque vea que se desplaza totalmente solo a la derecha. Ese es el vector de desplazamiento, entonces ya es conocido. Entonces, si yo conozco, vea que me dan el dato de A, me dan el dato de B y conozco D, ¿qué puedo hacer para encontrar C? Es la resta, profe. Correcto. Lo paso a los otros a restar, ¿verdad? Entonces C sería igual. Paso a B al otro lado, que haría D menos B, y paso a A al otro lado, menos A. Eso es C, D menos B menos A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una suma de vectores, nada más que es D menos B menos A. Hagámosla. Si quiere, la hacemos en un cuadrito para que quede más clara. Vamos a ver. Necesito el vector D, necesito el vector menos B y necesito el vector menos A.
Vamos a ver. Aquí está la componente I y aquí la componente en J, ¿cierto? Vamos a ir viendo. Al final lo que me va a dar es el vector C. Ujú. Entonces, ¿cuál es la componente en X del vector D? Di solo 5,80. En J es 0. B, la componente, vamos a sacarla. El problema es que acá no tengo el diagrama de cuerpo libre. Lo ideal sería convertir esto en un diagrama de cuerpo libre. Lo intentamos convertir para que quede más claro. Acuerdo, profe. ¿Ok? Lo voy a hacer acá, en otra diapositiva, para tener más claro la forma de poder sacar las componentes en X y en Y de B y de A. Recuerde, hacemos un eje Y y hacemos un eje X. El primer vector es 2 kilómetros al este. Entonces lo que hacemos es, como son 2 kilómetros al este, dibujo un vector hacia allá, que es el vector A, y lo vamos a poner que es de 2 kilómetros. El vector B, vea que va hacia al sur del este porque el ángulo sale del este, ¿verdad? Entonces lo tendríamos que hacer hacia acá, con una magnitud de 3,50. Y el ángulo de 45 grados. Luego tenemos un tercer tramo que es el desconocido, este de acá, que es el vector C. Eso es lo que tenemos. Entonces, por lo menos ya con eso, A y B lo podemos sacar con el diagrama. Entonces, ve a B. La componente en X de B, ¿cómo sería? ¿Se acuerda de cómo sacar esta componente en X? X. Esa componente está adyacente al ángulo, ¿verdad? Porque está a la par del ángulo. Cuando está adyacente al ángulo, recuerde que podemos usar SOHCAHTOA si no recordamos, pero si observamos, yo necesito la componente adyacente. Ve aquí donde está la A, coseno. Coseno de zeta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la componente adyacente es la hipotenusa por cos de zeta. Entonces, ¿quién va a ser Bx? Bx va a ser la hipotenusa, que son los 3,50 por coseno de 45. Esta es la componente en X, positiva porque está del lado de los X positivos. Entonces vamos a ponerla acá. Bueno, la podemos hacer para ver cuánto da. Voy a sacar un toque la calculadora. Si tuviera la calculadora por ahí, me ayudas mientras busco, porque no la encuentro, no sé dónde la metí. Sí, voy, profe, es que estaba peleando aquí, mandándole link a Minor, que no se puede conectar. Ah, ok. También estoy sin calculadora, se manejo las baterías, pero voy a abrirla al celular, la sentí. Yo voy a seguir buscando. Yo creo que ya casi la puedo sacar. Son 47, profe, mami. Ok, ya voy, ya la pongo. Es 47. Ok, ya la encontré igual. 2,47. Ok, si es 2,47, entonces vea que aquí hay un negativo, porque lo que estamos haciendo es restando D menos B. Entonces vamos a ponerla, aunque sea positiva, le ponemos el negativo del B. 2,47.
Ahora, la componente en Y se hace con seno porque el ángulo es opuesto, es esta componente, la opuesta al ángulo. Entonces, B y Y sería y negativa porque está del lado negativo de las Y, menos tres coma Por- cincuenta. Ajá, Sí, correcto, correcto, porque está para abajo. ok. Vamos a ver cuánto da esa BY. Menos 3,50 por seno de 45. Me da lo mismo. Menos, nada más que negativa, menos 2,47. Da lo mismo porque el ángulo de 45, sen de 45 y cos de 45 es lo mismo. Pero como el B tiene un negativo, lo tengo que poner positivo. Listo, solo nos quedan las componentes en A. En A, la ventaja es que vea que A está tirada solo en el eje X, entonces la componente en Y es 0 y solo tenemos la componente en X que es 2 kilómetros, positiva, pero como tengo este negativo, también la pongo menos 2 kilómetros. Y ya ahora sí, nada más sumamos los números para ver cuánto nos da. Eso me da 1,33 kilómetros. En Y más 2,47 kilómetros en J. Ese es el tramo desconocido. Y vea que coincide con nuestro diagrama del tramo desconocido, una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Si queremos ver cuánta distancia ha recorrido en ese tercer tramo, se acuerda que podemos encontrar la magnitud del vector con Pitágoras. Entonces, la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y eso da 2,80. 2,80 kilómetros. O sea, lo que recorrió fue 2,80 kilómetros. A veces el ejercicio es más sencillo porque nada más me dicen encuentre el desplazamiento. Entonces nada más es sumar los vectores. A más B más C más D más todos los recorridos que haya hecho el móvil. En este caso, conocíamos el desplazamiento, pero no conocíamos un tramo del recorrido. Entonces nosotros sabemos que la suma de todos los recorridos es igual al desplazamiento. Entonces, si A más B más C es igual al desplazamiento, y conocemos el desplazamiento, conocemos A y B, lo que hacemos es despejar C. Y luego nada más hacer una resta de vectores como las vemos ahí. Estamos. Ok. También, digamos, vean que ya encontramos que la magnitud de C era 2,80 kilómetros. Si queremos conocer el ángulo, pues usamos la inversa de tangente. La componente en Y, ¿cuál es? 2,47. Sobre la componente en X, 1,33. ¿Cuánto da ese ángulo? 62 grados. Este es el angulito de acá. O sea, en el dibujo, acá tenemos 62 grados. Este problema es un ejercicio de producto punto y producto cruz, donde tenemos unos vectores en una imagen y tenemos que hacer un producto punto y un producto cruz. Primero, para hacer el producto punto tenemos que seguir ciertas reglas, que cuando nos topemos un vector unitario, punto, un vector unitario igual, va a ser igual a 1. Todos estos casos van a ser igual a 1. Pero si tenemos vectores diferentes, va a ser 0. Pueden aprendérselo así para más rapidez. Cualquiera que sea diferente es 0. Sabiendo esto, pues empecemos a hacer el producto punto. Claro, para hacer el producto punto es necesario tener las componentes de todos los vectores. Entonces saquemos las componentes. Vean que si no se sabe sacar las componentes, complicado poder sacar el problema. Entonces lo ideal es practicar bien sacar componentes. Entonces, el vector AX, bueno, la componente AX, vámonos al dibujo. Es esta componente de acá.
A ver, no, si me dicen, ¿esa componente la hago con coseno o la hago con seno? ¿Con qué la harían ustedes? Coseno, profe. Bueno, profe, ya sé Perfecto, porque no. coseno, porque es adyacente al ángulo. Entonces sería 3,60 metros por coseno de 70 grados. Y una vez, hagámoslo para ver cuánto da, 3,60 por coseno de 60 grados, y eso da 1,8, que son las unidades metros. Luego la componente en Y, pues es opuesta al ángulo, entonces se hace con seno. 3,60 metros, seno de 70 grados. Y vamos a ver ahora cómo se hace con seno. Y eso da 3,12 metros. Listo, ya tenemos las dos componentes. Ahora vámonos con las componentes de B. BX, pues la componente en X, veámosla acá, es esta de acá, es adyacente al ángulo también. Se hace, pero negativa porque está en el lado X negativo. Menos 2,4 coseno de 30. Vamos a ver cuánto da eso. 2,08. BY sería en seno, el ángulo está acá, al frente, y sería menos 2,4 seno de 30 grados. Eso nos va a dar, vamos a ver, menos 1,2. Entonces, ahora sí tenemos A punto B. Ahora sí, ¿quién es A? A X más a Y. Entonces sería 1,8. Y vean acá lo importante, siempre mantener los simbolitos del unitario para no equivocarse. Más 3,12 metros. Esto en J. Todo eso producto punto. Ahora, ¿quién va a ser? B. Bx más By. Menos 2,08 metros en I. Más menos 1,2 metros en J. Ahí está, en J. Entonces, ¿cómo sería este producto punto? Como una multiplicación normal de las de colegio, este por este, luego este por este. Y después que hacemos eso, más este por este y este por este, ¿verdad? Como una multiplicación normal. Entonces la podemos seguir haciendo. La primera, 1,8 por menos 2,8. ¿Saber? Por menos 2,08. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hago esa multiplicación me queda i punto i. Entonces esa, genial, porque esto da 1. Sigo. Luego la otra, vea que es 1,8 por, que me faltó el metro, por perdón, hice 1, bueno, sí, ya hice la primera, 1,8 por menos 2,8, ahora me falta 1,8 por menos 1,2. Correcto, Pero ajá, cuando hago esto da 0. Entonces toda ella da 0, que es I por J. Más 3,12 por menos 2,08. Esa también da 0. ¿Por qué? Porque tenemos un vector unitario J punto J.I, 0. Y luego J por J. Entonces suma, esa quedaría 3,12 menos 1,2 J.J. Entonces, si hacemos todo, solo nos quedó dos términos. Los demás hicieron 0 porque eran vectores unitarios distintos. El primero, que es I.I, que da 1, es 1,8 por menos 2,08. Eso me menos da, 0,28. ¿cuánto? Menos 0,28. Estos dos.
Sí, A mí me da, es menos 1,8 por menos 2,08. tiene positivo. Sí lo hizo así, 1,8 y el otro es 2,08 multiplicados, porque a mí me da menos 3,744. Lo estaba restando, disculpe, profe. Ah, ok. Sí, son multiplicaciones. Vean que 374. cuando hago esa multiplicación, i punto i da 1, entonces se pierde la propiedad de vector. Entonces, el resultado de un producto punto es un escalar. Entonces, producto punto, el resultado, o sea, el resultado es un escalar. Entonces, seguimos sumando 3,2 por menos 1,2. Eso me da menos 3,84. Entonces, ¿cuánto da el resultado? Lo da como un número, no como un vector. Menos 7,58 metros. Esa sería la cantidad del producto punto. ¿Listo? Ahora, hagámoslo ahora el producto cruz. Este sería el producto punto. Voy a borrar solo las multiplicaciones, porque para el producto cruz también necesitamos de las componentes. Y ya esas componentes pues son las mismas. No hemos variado nada, sigue siendo las mismas componentes. Lo que vamos a hacer ahora es un producto cruz y no un producto punto. Vamos a ver. Para el producto cruz, em, dame un chance para ver si tengo libre. Quiero darles una ecuación para que sea más sencillo. Ustedes se van a la parte de las ecuaciones del capítulo 1 y en el producto punto, bueno, el producto punto anterior también no hace falta porque ya lo hicimos de una forma muy sencilla, pero para el producto cruz a veces se complica hacerlo como lo estamos haciendo ahorita. Entonces ya existe una ecuación que utilizan. Si queremos la magnitud, pues nada más hacemos la magnitud de A por B y seno del ángulo que hay entre los dos. Pero si queremos, cuando yo hago A cruz B, lo que voy a obtener es un vector, porque el producto vectorial me da un vector y ese le voy a llamar C. Ese vector va a tener componentes. Si yo quiero obtener la componente en X, uso esta ecuación. AY por BZ menos AZ por BY. Si quiero la componente en Y, utilizo esta otra ecuación. AZ por BX menos AX por BZ. Y si quiero la componente en Z, hago esta ecuación. AX por BY menos AY por BX. Y listo. Ahora, si notamos, cuando es un ejercicio donde no hay componente Z, la K, pues todo esto se hace cero, porque AZ no existe, BZ no existe, AZ no existe y BZ no existe. Normalmente los productos vectoriales como estos de dos dimensiones me van a dar solo una componente. Entonces, CZ es la que vamos a calcular. X, pues vamos a revisar. AX es 1,8. ¿Quién es BY? Vamos a ver, menos 1,2. ¿Quién es AY? Vamos a ver, 3,12. ¿Y quién es BX? Menos 2,08. Vamos a ver quién es CZ.
A mí me está dando 4,33. Esto va a tener una dirección porque es el resultado de un producto vectorial. ¿Qué dirección? Si es z, pues en K. Esto de acá sería lo que determinamos. La componente es CZ, que es el resultado de hacer el producto vectorial A cruz B. Me avisen si se entendió la idea. Correcto, profe, correcto. Ok, genial. Esto es el capítulo 1. Prácticamente esto es lo que se quiere que se haga. Lógicamente, puede también que se requiera hacer conversiones, pero eso no lo vamos a hacer. Estos son productos vectoriales, punto y cruz, y lo que hicimos anteriormente es la suma de vectores. Ahora, quería hacer algo de movimiento en línea recta y quería retomar algo que yo sé que muchos no lo saben o no lo saben muy bien porque no llevaron cálculo, tal vez los que están ahorita en ciencias agrarias. Eh, Cálculo es un requisito de este curso, pero todavía algunas carreras no lo han incluido dentro de la malla curricular y ese es el problema que está teniendo ahorita la carrera de agronomía. Entonces, voy a hacer este ejercicio para retomar ese tema y si alguno no ha llevado cálculo, que por lo menos entonces retomando ese ejercicio, aclaren ¿cómo es? Esta duda de cómo hacerlos. Yo sé que hicimos uno en clase, entonces este viene como a complementar. Ustedes me dicen si iniciamos. Mire, profe. Ok, vamos a ver. Este es de una tortuga que camina en línea recta sobre lo que llamaremos eje X. Entonces, tenemos la dirección positiva hacia la derecha y la ecuación de la posición de la tortuga es esa que está ahí, que es una ecuación de X de t. Entonces, lo primero que vamos a escribir es la ecuación que me dan. X de t lo que quiere decir es que me da la posición y t es el tiempo. No es que multiplique la X por el t, sino que lo que quiere decir es que X, la ecuación que tengo, depende de la variable t. Entonces tenemos 50 centímetros más 2 centímetros sobre segundo por t menos 0,0625 centímetros sobre segundo al cuadrado por t a la 2. Esta es la ecuación que me dan. De ahí tenemos que responder todo. Me preguntan primero, velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial es en qué tiempo. En segundo. No, pero en tiempo igual a cuánto se da la velocidad inicial? Profe, Es inicial. la velocidad Ajá. inicial es donde arranca él, es de cero, ¿no? Correcto, en el tiempo igual cero. Pero si yo sustituyo en esta ecuación el tiempo como cero, no voy a obtener la velocidad inicial, sino que lo que voy a obtener es la posición inicial. Porque la ecuación es de posición. De hecho, si sustituimos todo esto, se me multiplica por cero, esto por cero. Entonces yo ya sé que la posición cuando el tiempo vale cero es 50 centímetros, ¿cierto? Correcto, correcto. Pero si yo quiero la velocidad inicial, pues necesito convertir esa ecuación en una ecuación de velocidad. Cuando yo quiero pasar una ecuación que es de velocidad de posición a una de velocidad, lo que tenemos que hacer es derivar una vez. Y si yo tengo la velocidad y quiero la aceleración, también derivo una vez. Derivo una vez la velocidad o dos veces la posición. Entonces lo que vamos a hacer con esta ecuación es derivarla una vez para tener la velocidad. ¿Cuál es lo que necesito yo para saber derivar? Bueno, es una formulita acá. Vamos a hacerlo. Cuando yo derivo, pasa esto. Véanlo acá. Si tengo un valor X, que puede ser la variable, elevado a la n, elevado a cualquier número, cuando yo derivo,
el n pasa a multiplicar al exponente. Entonces, si hubiera un 2, pasa a multiplicar al 2. Pero aquí como no, entonces pongo solo n abajo. ¿Y qué le pasa al exponente? No lo voy a dejar como n, sino que le resto 1. Eso es el paso que hay que hacer. Entonces, apúntenlo por ahí por si les toca. Entonces, vamos de una vez construyendo mi ecuación de velocidad. Cuando, vean que aquí lo que tengo es 50 centímetros. Eso es un valor constante, ¿cierto? ¿Cierto, verdad? Correcto. Cuando tengo un valor constante, la derivada es cero. ¿Por qué? Porque no tiene x acompañándola. Si no hay x acompañándola, entonces significa que ese valor es constante, nunca va a variar. Recuerde que cuando derivamos, lo que estamos haciendo realmente es viendo cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Entonces, si hay algo que es constante, no cambia, entonces es cero. 50 es cero, no lo ponemos. Luego tenemos 2. Ese es como si tuviéramos un 2t. Aquí hay un 1, baja el 1. 1 menos 1 es 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces da 2. Entonces sería 2 centímetros sobre segundo. Seguimos. El otro término tiene un 2 en el exponente. Bajamos el 2. Vamos a ver, 0,625 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y el 2, cuando bajo, el 2 se convierte en 1 porque hay que restarle un 1. Entonces quédate. Esta es la ecuación de la velocidad, ¿cierto? Ahora, entonces, si ya tengo la ecuación de la velocidad, ¿cuál sería la velocidad inicial? $50. ¿Cuánto? La velocidad inicial. Recuerde que para la velocidad inicial usamos la ecuación de velocidad. Hay que fijarse en esta. ¿Cuánto da esa velocidad cuando sustituyo el tiempo por cero? Hágalo. A ver, sustituyan el tiempo por cero y ¿cuánto da la velocidad? Profe, me da 1.875. Ok. Vea que ese es el tiempo que estoy sustituyendo. Así lo metí en la calculadora. Ajá. Vea que este cero se multiplica con todo esto y esto en la calculadora le tiene que dar Ah, ok, cero. ok, ok, sí. Me faltó uno. Sí. Entonces, solo serían los dos lo que queda, ¿verdad? Sí, queda dos. Estamos. Dos. Esa sería la velocidad inicial. Sobre, ¿por qué sería? Porque al multiplicar lo que está entre paréntesis más ese 2, todo eso queda como cero, porque cualquier número multiplicado por cero es cero, ¿cierto? Por eso es. Correcto, exacto. Entonces, no importa cuánto da 2 por 0,0625. Como el tiempo es cero, todo eso va a dar Exactamente. cero. Entonces, ya tenemos posición inicial y tenemos velocidad inicial. Me falta la aceleración inicial. Pero, ¿qué nos falta? Tengo la ecuación de velocidad, que eso, de hecho, ya la obtuvimos y dio que era esta. Voy a ponerla acá para 0,0625 centímetros sobre segundo al cuadrado por t. Esta es la ecuación de velocidad. Si yo quiero aceleración, tengo que derivar esa ecuación con respecto al tiempo. Entonces, qué decíamos de una constante? La derivada es cero, ¿verdad? Entonces el 2 no lo pongo. Ahora, tengo menos 2 bajo el exponente del t, que es un 1. Entonces es como si bajo un 1 acá. ¿Y qué le hago al exponente que tenía el t? Alguien que me diga ahí. ¿Qué le hago a ese Resta 1. exponente? Resta 1, entonces quería -1.
Profe, le resta 1, ¿Qué quedaría le menos hacía? 1, ¿no? Le resto 1. Queda un número elevado a 0, que es 1, entonces no lo pongo. Vamos a ver cuánto da la aceleración. Vean qué vacilón, esa aceleración queda 1, que es lo mismo que t a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. Sí, correcto, profe, es que hay como problemas de comunicación, sí, es cierto. Al 1 que está arriba le resto 1, ¿qué hace? Voy a ver cuánto me da eso. Menos 0,0125. Ok. Y esa sería entonces la aceleración inicial, porque vean que no depende del tiempo, entonces la aceleración es constante, siempre va a haber ese valor. Ok, ¿se entendió eso que hicimos? Que eso es como lo que quería recordar de este problema. Sí, para pasar a algo más. Sí, profe. Adelante, adelante. Me avisan si me escucho bien con este internet. ¿Sí se escucha bien? Sí, se le entrecorta un poquitico apenas, profe, pero sí, sí, sí se entiende.